Zonalde handiagoa izateko eskaerak jaso ditugu, baina txikiagoa izateko eskaerak ere badaude. Auto gehiegi sartzen utziko ditugula batzuen ustez, beste batzuk ordea gutxiegi sartuko direla. Epeak luzeegiak direla, edo beste batzuen ustez laburregiak. Kontua da, helburu argi bat dagoela ezarrita, eta helburua lortzeko dagokion tamainako neurriak hartu direla, ez gehiegizkoak, ez da eskaixak ere. Proiektuak parte hartze prozesu sakona izan zuen, behin betiko onarpenaren aurretik. Ordenantzak ere parte hartze uneak aurre ikusten ditu. Iritzi guztiak entzun ditugu eta datozenak ere entzungo ditugu. Proposatu diren aldaketak aztertu dira eta guztion artean proiektua osatu dugu. Eta gaur, proiektu hori martxan jartzeko beste aurrera pausu importante bat emango dugula, hasieran esan bezala, pozgarria da guretzat. Sí que estoy de acuerdo completamente con el fondo del asunto, en el que tenemos que regular, lógicamente, el uso que se está haciendo de los almacenes. Ya estamos actuando desde el Departamento de Urbanismo con clausuras o legalizaciones, en su caso, de diferentes usos que se están dando a los locales de la parte vieja. Y esto, lógicamente, se tiene que hacer, como se ha hecho con el tema de usos de hospedaje, mediante una modificación del plan general, lógicamente con una suspensión de licencias, pero tampoco la suspensión de licencias se hace de la noche a la mañana, como bien usted sabe, que tiene que estar motivado y en ello se están trabajando. El debate está encima de la mesa, pero me da la sensación de que no va a ser un tema sencillo, que lo tenemos que abordar y, lógicamente, encantada, desde luego, de recibir toda clase de aportaciones, porque tengo la sensación de que legalmente no va a ser fácil el apuntillar. Estamos trabajando, me consta que mañana se les comunicarán las fechas para los grupos de trabajo, que van a ser en el mes de julio, se mandarán por medio de Etxegintza, me lo han confirmado, y lógicamente, hombre, tenemos un mes de agosto que es bastante inhábil, pero desde luego por parte del Departamento de Urbanismo se trabajará muy a fondo para poder llegar a tiempo. Me consta también que el único municipio que ha pedido de momento ha sido el de Rentería, pero es porque estaban con la aprobación del plan general y les ha servido la documentación para poder presentarlo. Yo entiendo que si nosotros no contamos y explicamos a qué nos dedicamos o qué somos, otros lo harán por nosotros. Y yo entiendo que probablemente no nos guste lo que cuentan de nosotros. Por eso creo yo que la promoción es importante, promoción segmentada y clara, que no es sinónimo de atraer más visitantes a la ciudad. Orain uztailan datorren hilabete honetan, hiri honetan, 10 kongresu gauzatuko dira. 10 kongresu, uste hori badela, guk gustoko dugun jarduera turistikoa. Horien 80%, zientzia eta ezagutzari bideratutakoak dira. Bata da estatu mailakoa eta besteak nazioartekoak dira. Eta danak dira 300 persona azpitik. Beraz, uste dut horrek bete-betean egiten duela baita ere, geure turismo politikarekin. Eta gainera, zorionez, guztiak, hiri guztian zer daude sakabanatuta. Uste dut honek ere azpimarratzen duela, bestak beste turismoare palanka ona badala, geure sare ekonomikoa ere mai gainean jartzeko eta zientzia eta ezagutzaren hiriko edo hiriari dagokion hiri batean ere azpimarra egiteko. Que los accesos al Monte Urgul se encuentran, como se ha comentado por quien me ha precedido en el uso de la palabra, controlados desde hace muchísimos años. Los espacios habilitados para acceder al Monte Urgul se abren y se cierran todos los días a la hora que está establecida. Por lo tanto, existe un control de los accesos a este monte, que es lo que se pide precisamente en esta moción. Que fuera del horario permitido haya personas que no respeten la normativa de acceder a ese espacio, pues también es algo que suele ocurrir. Pero cuando se detecta, se actúa y se sanciona. Y por eso en los últimos años tenemos diferentes actuaciones en este espacio. Al menos hay 28 actas levantadas de diferentes actuaciones, de botellones, de vandalización, de asentamientos, de grafitis, de accidentes. Es una solicitud que viene del propio sector y que estamos atendiendo y que confiamos que pueda ser la solución al problema. Y por otra parte, que los municipios no queden desatendidos ha sido uno de los objetivos más complejos de todo este proceso. Y el convenio recoge que en ningún momento va a quedar ningún municipio desatendido. Así que me parece que el trabajo que se ha hecho ha sido muy serio, repito, muy complejo por la cantidad de agentes implicados, siempre respetando las necesidades que plantea el propio sector y sin duda con el objetivo de mejorar el servicio de taxi que creemos que es tan necesario para toda la ciudadanía. Utzik dauden etxebizitzak
merkatura loratzea edo que fluen al mercado, nik uste dut, aitzindariak izan gara, hemen daukagu errekargoa aplikatzen aitzindariak izan ginen, da gainera aurtengo 2024ko ordenantzetan jaso dugu toperaino igotzea errekargoa, eta zentzu horretan uste dut bat egiten dugula oinarrian, ezta, helburuarekin, hain zuzen ere, etxebizitzak helburu soziala bete dezala laguntzeko neurriak hartzearekin. Donostiako udala ari da lanean, bere zerbitzu teknikoekin ari da lanean, eta hainbat zail ari dira elkarlanean, bai finantza zuzendaritza, baita etxegintza, baita hirigintza Donostiatik eta presidentziako teknikariak ari dira lanean, saiatzeko nola egin dezakegun kanon hori aplikagarria izan dadin. Baina ez da erreza, eta realitatea hori da, ez da erreza. Eta hori baino adibide argiagorik da, ez da itzakia, da inork ez du aplikatu. Kanon hau inork ez du aplikatu.